Bien, buenas noches. Vamos a comenzar con el estudio de la palabra. Hoy nos tocan los últimos versículos de Filemón, versículos 23, 24 y 25. Y bueno, vamos a comenzar leyéndolos. Dice el versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, esto fue el pasaje. Bueno, hay varias cosas para decir. Iba a hacer un chiste que era esto el saludo, oremos, y ahí terminó. Pero no, hay bastante para hablar. Y bueno, yo quería compartir algunas cosas. Primero que nada son los saludos que mandan los colaboradores de Pablo. Ayer Miguelito me decía, el equipo misionero, y es así, era un equipo misionero tremendo. Pablo era muy raro que ande solo. La obra no es para llaneros solitarios, la obra. Y Pablo estaba acompañado de tremendos titanes, eran unos tipos muy grosos. Y vamos a ver algunas menciones que encontramos en la palabra de Dios y poder reflexionar acerca de algunas cosas. Estos tremendos titanes también aparecen en Colosenses capítulo 4. También Pablo va a escribir una carta y en los saludos finales dice Colosenses 4 versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo a lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Bueno, y saluda, ¿no? Siguen los saludos. Bueno, los hermanos que hoy nos tocan mencionar son Epafras, Marcos, Aristarco, Lucas y Demas. La palabra los menciona varias veces y en algunos tenemos un montón de historia y en algunos tenemos algunas cositas. Y bueno, vamos a empezar a comenzarlos. El primero que se menciona es Epafras. Acá también en Colosenses lo podemos ver, sobre todo porque él va a hacer la obra en Colosas. Él va a ser el predicador, va a ser el que va a llevar el evangelio a Colosas y va a fundar la iglesia. Y Pablo se va a enterar justamente de la obra en Colosas porque se lo va a contar Epafras. Entonces Pablo va a mandar la carta. Epafras fue un evangelista y dice Colosenses, lo vamos a buscar, capítulo 1, y lo busco. Versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Este hermano, Epafras, bueno, también pude ver que fue discípulo de Pablo, dicen, que él conoce el Evangelio a través de Pablo en Éfeso. Era uno de los colaboradores de Pablo, pero lo que vamos a ir viendo conforme pasan los pasajes, y lo vamos a ir mencionando, es que no solo acompañaban a Pablo en la obra misionera, sino que van a significar mucho para Pablo, de lo cual vamos a aprender algunas cosas, e hicieron para nosotros, o por lo menos para mí, cosas muy importantes. Por ejemplo, Epafras compartía el Evangelio y era un fundador y colaborador del apóstol Pablo. No era poca cosa ser colaborador de Pablo o compañero de Pablo, porque como sabemos, Pablo era un loco por el Evangelio. Estaba
totalmente entregado por la obra de Cristo. Y para seguirle el ritmo a Pablo, tenían que ser duros, duros, duros. También tenemos a Marcos, Epafras, tenemos a Marcos. Bueno, de Marcos la Biblia menciona un montón de cosas. Este va a ser Marcos, el primo de Bernabé, primo de Bernabé, el cual lo va a llevar a su primer viaje misionero y se va a pegar la vuelta, y después entre Pablo y Bernabé se va a armar esta discusión en el segundo viaje misionero cuando Bernabé se lo quiere llevar de vuelta, y Pablo no quería porque, evidentemente, por lo que había pasado antes, en lo cual va a generar en Pablo y Bernabé esta división, en lo cual cada uno va a seguir su rumbo. Sin embargo, Marcos lo menciona bastante también la palabra. Bueno, en Colosenses 4 lo leímos. Uno de los que también saludaba a los colosenses era Marcos. Podemos ver algunas cosas. 2 Timoteo 4:11, por ejemplo, Pablo le va a decir a Timoteo: solo Lucas está conmigo, trae a Marcos contigo cuando venga, porque me será de ayuda en el ministerio. Pedro va a decir de Marcos que era su hijo amado, y algunos, mencionan que era hijo de María, ¿sí? Una de las mujeres que hospedaba a los apóstoles y se hacía la obra en la casa de ella. Por eso probablemente Marcos va a ser considerado, como dice Pedro, su hijo. Bueno, y este Marcos fue el que escribió el Evangelio, el Evangelio. Creemos que justamente, o estando mucho con Pedro, o Pedro le va a relatar, o de tanto escucharlo a Pedro, él va a escribir el Evangelio. Otro que se menciona en la palabra es Aristarco, ¿sí? Por ejemplo, en Colosenses 4:10 también dice Aristarco, quien está en la cárcel conmigo. Dice la palabra que era macedonio de Tesalónica, ¿sí? Tenemos que recordar que cuando Pablo realiza su segundo viaje misionero, él quiere entrar a Asia y por el Espíritu es impedido. Y dice que una vez estando ahí en esto que no podían entrar a Asia Menor, va a aparecer un varón macedonio, el cual le dice: ven, pasa y ayúdanos. Entonces ellos van a decir, Lucas va a relatar, ahí entendimos que el Espíritu nos llamaba a esa región. Bueno, en esa región va a encontrar a un montón de personas que Pablo va a conocer. Entre esos está Aristarco. Por ejemplo, en Hechos 19 dice que en un momento, en una revuelta que se arma, a Gayo y a Aristarco los arrastran hasta el anfiteatro, y ya podemos ver que este tipo, como decía antes, era duro, estaba ahí metido siempre. Pero lo que más me gusta de Aristarco es que, así como Epafras, eran compañeros de prisiones de Pablo, ¿sí? Eran compañeros de prisiones. En Hechos 27, cuando se relata que Pablo va a ser llevado a Roma, ¿sí? Cuando dice que va a ser llevado a Roma, dice que quien le acompaña en ese barco era Aristarco. ¿Y quién más estaba? Lucas, porque él lo estaba escribiendo. Esto es impresionante. Esto es increíble. Ellos estaban con él. Yo ahí me anoté que hacer la obra también es ser compañeros de aquellos que están en dificultades. Aquellos que la están pasando mal, queridos hermanos, hay que estar al lado. Hay que estar. Y si bien sabemos que hay, podemos decir, prioridades en la obra, podemos decir, sí, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que llevar el nombre de Cristo en alto, tenemos que vivir en santidad. Estos tipos se quedaron con Pablo. Capaz que iban, venían, no lo sé, pero se subieron a ese barco y se fueron con él. Y conocemos lo que pasa en ese barco. Sabemos todo lo que vivieron ellos, pero se quedaron con él. Mateo 25 dice que el Señor va a decir, vamos a leerlo, versículo 34, Mateo 25, 34. Dije 25. Creo que lo anoté mal. Dice, perdón, es, 25, 36. Perdón, 35 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y quizás no a muchos le toca, o no nos ha tocado, también como creo que decía el S, vivir en este tiempo tan duro donde estamos encarcelados por la causa de Cristo. Pero si llega el momento, vamos a tener que estar. Tenemos que estar. Tenemos que ver a nuestros hermanos, tenemos que ver a aquellos que nos lideran y ver si están en dificultades, y esto es una aplicación. Estemos con ellos, hermanos. Sigamos ese ejemplo. Bueno, eran compañeros en la misión, eran compañeros en el sufrimiento. Lucas, el médico amado, Colosenses 4 también lo leímos, lo menciona. Pablo va a decir en 2 Timoteo que solamente Lucas estaba con él. Y bueno, se ve que estos tipos realmente, el impacto que generó Pablo en su vida y en respuesta al Señor Jesús, pero seguramente también por la influencia de Pablo, han seguido la obra y han seguido su ejemplo. Y uno de los últimos que mencionamos es Demas. Cuando busqué algunas definiciones de Demas, es el fiel ayudante de Pablo. Pablo lo llamó colaborador, pero Demas es el que lo abandona a Pablo. Pablo dice que él lo desamparó amando a este mundo y se fue a Tesalónica. Este es Demas. Siempre me acuerdo cuando una vez Sánchez hablaba de las salutaciones y explicaba que de todos el apóstol Pablo dice cosas y de Demas dice y demás. Como, bueno, está todavía ahí, pero manda saludo como figurando, no dice nada, pero dice que era un colaborador. Ahora, nosotros que estamos en la obra y hemos servido al Señor, me imagino que este grupo ha tenido historias miles para contar. Hace mucho vi una serie, que no me acuerdo si era una serie o una película, porque hay mucho ya, que Pablo está encarcelado y Lucas lo va a visitar. No sé si lo vieron, creo que era una peli. Pero ellos se sientan, Pablo está re mal, Lucas se sienta con él y empiezan a hablar y se acuerdan de cosas y cuentan chistes, como que también recuerdan lo lindo que da la obra. Y antes de seguir, yo les quiero contar una historia que leí, que no encontré el libro que lo leí, estoy entre dos libros, no me acuerdo si es el libro Radical o el libro El sufrimiento y la soberanía de Dios, pero el autor habla de una familia que ya estaba pronta a jubilarse. Y le cuentan a este hermano que ya se estaban por jubilar y por fin iban a poder cumplir sus sueños de jubilados. Ya habían tenido todos los ahorros y ellos ya tenían su navío para viajar por las costas para juntar caracoles. Ese era el sueño que ellos tenían, era el sueño que ellos anhelaban desde siempre estos hermanos, y por fin había llegado el momento del retiro para hacer ese sueño tan anhelado, que era descansar, pasear y, lo repite, era juntar caracoles. Obviamente la reflexión del hermano es que hablaba de lo que es seguir al Señor y de que nosotros no nos jubilamos del Señor, que ese no puede ser nuestro anhelo, nuestro sueño, el jubilarnos de la obra. Y ahora vamos a ver por qué lo digo. Pero estos hermanos habrán vivido un montón de cosas. Bueno, tenemos el ejemplo de Pablo con Marcos, pero esa relación que se fraccionó en un momento y seguramente generó muchas incomodidades y hasta hubo algunas discusiones, conforme pasó el tiempo se restituyó, se arregló. Y seguramente nosotros en la obra también podemos contar de muchas cosas que estemos viviendo, muchas historias, muchos momentos lindos, muchos momentos difíciles, muchos problemas, dificultades, vamos a tener muchas victorias, también vamos a pasar muchas derrotas, pero hay cosas que tienen que prevalecer. El llamado del Señor tiene que prevalecer y la unidad de la iglesia tiene que prevalecer.
Pero estos tipos realmente eran unos duros. Y me tomé el atrevimiento de buscar en internet, en algunos libritos, y según las tradiciones, cómo murieron estos hermanos. ¿O qué pasó después de la Biblia con ellos? Bueno, de entre todos los hermanos, uno solo tuvo una muerte trágica. Uno solo tuvo una muerte trágica. Todos los otros sí encontramos las muertes. Bueno, por ejemplo, Pablo murió, ¿cómo? Decapitado. ¿Sabían eso? Murió decapitado. En Roma murió decapitado. Pero él dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe y me espera la corona de justicia. Epafras cuenta la historia, aquel que llevó el evangelio a Colosas, fue anciano de Colosas y según la tradición él padeció el martirio. ¿En dónde? En Colosas. Él muere por la causa de Cristo en Colosas. Marcos escribió el evangelio, fue anciano en Alejandría, por lo menos esto dice la tradición, y dice que en un momento lo atan con una soga al cuello y lo arrastran por las calles, lo dejan re mal, lo meten en la cárcel y al otro día vuelven a hacer lo mismo, arrastrándolo por la calle hasta que muere. ¿Sí? Fue anciano y va también a ser un mártir por la causa de Cristo. Aristarco dice que la tradición que él fue anciano también en Siria, en una de las ciudades en Siria, y él, Aristarco, aquel compañero de prisiones de Pablo, murió de la misma manera que Pablo, decapitado. ¿Sabían eso? Por lo menos dice la tradición que muere decapitado. ¿Y cuándo muere? ¿Alguien sabe cuándo muere? Muere con Pablo. La tradición dice que él muere el mismo día con Pablo decapitado. Lucas escribió el Evangelio, escribió Hechos, y según la tradición fue martirizado, pero junto al apóstol Andrés. Y la muerte trágica es la de Demas. Una muerte trágica por amor puse, porque se murió amando este mundo. Esto es durísimo, ¿no? Es durísimo, pero es un aliento para nosotros saber que aquellos que lo han dejado todo por el Señor fueron hasta las últimas consecuencias. Sé fiel hasta la muerte. Y yo me preguntaba, a mí me pega mucho que diga colaborador, me preguntaba cómo estoy yo con respecto al Señor. Y pregúntate cómo estás vos con respecto al Señor. Porque yo le digo al Señor, Señor, ¿no seré un Demas un año antes de que se retire? ¿Cómo estoy yo con vos, Señor? ¿Sos mi prioridad o digo que sos mi prioridad? ¿Soy un colaborador o digo que soy un colaborador? ¿Cuánto estoy dejando del mundo que entre en mi vida? A tal punto que va a entrar tanto del mundo en mi vida que en un momento me voy a ir tras del mundo. ¿En qué momento estamos? Porque de todos estos hermanos que mencionamos hay algo seguro. Todos dejaron en algún momento todo por el Señor. Pero uno se pegó la vuelta. Uno se pegó la vuelta. Uno se pegó la vuelta. Para Pablo habrá sido una sorpresa, quizás fue un proceso. Lo vio venir en algún momento, pero a él lo desamparó y se fue amando este mundo. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Sigue vigente el llamado del Señor? ¿Sigue firme esa convicción de que va a ser hasta el final? ¿O empiezan las ideas, empiezan los análisis, empiezan las estadísticas, se empieza a meter el mundo, se empieza a meter el llamado de éxito, se empieza a meter que hay que ser alguien, que te tenés que hacer rico? ¿Qué es lo que se mete? ¿Qué es lo que hay muchas veces en nuestra vida que nos hace ser quizás este Demas, quizás unos años antes o un mes antes, o capaz que hay un Demas un día antes de que le diga a Pablo, Pablo, me voy a casa, me voy, ya está? ¿Te pasó alguna vez hablar con alguien que te dice, yo entiendo Cristo todo, pero prefiero el mundo? ¿Te pasó? ¿Lo escuchaste alguna vez? Es durísimo, porque lo tiene decidido. Y lo tiene decidido. Ya está. Bueno, ojalá algún día vuelvas. Acá te vamos a esperar. ¿Cuántas veces nos vemos con hermanos así, con personas así, que aún conociendo al Señor, deciden dejarlo todo por amor a este mundo? No sé qué le habrá dicho a Pablo,
me voy con mi familia, me voy con mis amigos, me voy a trabajar, quiero poner en orden las cosas, no sé. Pablo solamente dice algo, se fue amando a este mundo. 1 Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y seguramente podemos decir muchas cosas más acerca de estos pasajes, acerca de estos hermanos, pero también tenemos que reconocer que hay hermanos que hoy con su vida nos influencian, porque seguramente Pablo fue de gran influencia para estos hermanos. Y no sé cuáles son tus pensamientos todos los días, yo sé cuáles son los míos, y muchas veces al Señor le digo, Señor, no me toques a mi hermanito, Señor, mi hijo no, Señor, no me dejes sin laburo. Muchas veces como que uno se pone con exigencias en sus propios temores y tiene pensamientos con respecto a cosas que le dice al Señor. Muchas veces me pasa. Y cuando le digo eso al Señor, o lo pienso, el Señor me dice, pero acordate que vos tenés tal hermano que sigue adelante aunque perdió un hijo. Y ahí ya, Señor, no me toque a Gerald. Y hay hermanos que siguen adelante aunque el amor de su vida no está más. ¿Y cuántas veces nos ponemos a debatir, nos ponemos a analizar si llego a horario o no llego a horario, si voy a hacer esto o no, si tengo tiempo, cuando el Señor lo dejó todo por nosotros? Todo por nosotros. Todo por amor Él se entregó. Y Pablo lo entendió y la mayoría de estos hermanos también. Y aunque son unos nombres que aparecen al final de algunos libros de la Biblia, las cosas que han hecho nos marcan nuestra vida y son un ejemplo para nosotros. Entonces, hermano, yo lo que quiero hacer es alentarte, como por lo menos revisar un poco esto, me alentó a mí. Jamás le había prestado atención a que Aristarco se había subido al barco. No me había dado cuenta. Él estuvo en el barco ahí. Y que murió con Pablo, no, tremendo, tremendo. Y yo te quiero alentar porque hacer la obra del Señor te pone personas en tu vida, la cual terminan siendo el sostén de tu vida. Yo me imagino de todos los que eran los colaboradores de Pablo, ¿cuántos él los evangelizó o cuántos los discipuló? Me imagino que la mayoría. Que la mayoría fueron en un momento sus hijos espirituales, crecieron, maduraron y hoy eran el soporte del apóstol. Y no te olvides que el Señor te regala personas que están a tu lado, la cual vos podés bendecir, discipular, y en un momento terminan siendo esas personas que vos te apoyás. Y bueno, esto era lo que quería compartir y oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra. Y Padre, podemos ver cómo Pablo y el grupo de hermanos que hoy pudimos leer, Padre, cómo han dejado todo por vos, cómo han ido hasta el final por tu obra, por la causa de Cristo, por no negar la fe, por predicar el Evangelio. Padre, qué ejemplo que es y que son para nosotros, y ayúdanos a tomar el aliento y a responder con convicción tu llamado. Y Padre, ayúdanos a también ver si alguna parte de nosotros es un Demas, si alguna parte de nosotros está siendo seducido por el mundo, si está siendo invadido. Padre, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a ver la verdad de nuestra vida y poder decir, ayúdanos a ser ese ejemplo que hoy nos mostrás. Padre, ayúdanos y te pedimos que bendigas esta iglesia y que el mundo, aunque nos ataque, nosotros podamos entender qué es lo que viene el mundo y podamos, por sobre todas las cosas, hacer tu voluntad. Padre, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.